mencionábamos a Charly García, hicimos una entrevista sobre Charly, escuchamos música sobre rock nacional y demás. Está con nosotros Leonel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y bueno, si podés hacer estas distinciones, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte popular? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy Bueno, bien. muchas gracias por la invitación, por llamarme. Y bueno, contarles brevemente, ayer nos juntamos en la sede de las Facultades Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, en Concordia, ¿no? Ujú. Y bueno, había gente de la Universidad de la República, acá de Salto, que se llama Marita Fornaro, y de acá de Concordia éramos yo, Leonel del Prado, que soy docente, soy trabajador social, y Ignacio Moná, que es un artista local, ¿sí? Y bueno, lo que estábamos, bueno, la charla se hizo obviamente en la sede de la facultad y en el contexto en el que estamos de recortes presupuestarios de todas las universidades, ¿no? En ese sentido, nosotros desde la UADER sufrimos un poco más los recortes, porque ya de por sí nuestro presupuesto es escaso, ¿sí? Por decir una cosa, que acá en Concordia no tenemos sede propias, ¿no? Claro. Bien. Entonces, bueno, estas cosas que también vienen de la mano de cómo pensar, lo que vos decís me encantó, todo lo que trabajaron hoy, Charly, ¿sí? Y tiene que ver con el tema de pensarnos desde acá, digamos, ¿sí? Claro. De recuperar el arte desde acá, desde nuestros territorios, desde la situación en la que vivimos, ¿sí? Y tradicionalmente en la academia siempre se mira, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en Europa? ¿Sí? Claro. Estoy generalizando y hablando un poco de manera sencilla para que no sea Claro. tan aburrido, ¿no? Claro. Sí. Entonces, siempre que pensamos en arte, decía ayer uno de los colegas, siempre que en la música, por ejemplo, se piensa en la música clásica, ¿no? Y no se piensa en, por ejemplo, nuestra música, la chamarrita, en el tango, en la murga, el candombe, ¿sí? Entonces, ayer nos juntamos y hablamos de eso, ¿sí? Y uno de los temas que vos también lo dijiste recién es esto del eurocentrismo, ¿sí? ¿Qué sería esto? Lo voy a decir muy brevemente, digamos, del eurocentrismo, ¿sí? Nosotros desde las ciencias sociales trabajamos algo que son los centrismos sociales, ¿sí? ¿Qué sería un centrismo social? Es valorar a un grupo diferente del mío teniendo en cuenta mis parámetros, ¿sí? Entonces estos centrismos sociales, existen tres que son los más conocidos, ¿no? O bueno, lo que más trabajamos, el nacionalismo, el etnocentrismo y el clasismo, ¿sí? Son muy comunes. Por ejemplo, yo que soy trabajador social escucho seguido que la gente de clase media o clases altas dice, bueno, los pobres, ¿qué tienen? Tales características, ¿sí? Tienen muchos hijos, no les gusta trabajar, no se capacitan, no se esfuerzan, ¿sí? Es decir, se valora otro grupo social desde mi grupo de pertenencia, ¿sí? O sea, yo, empresario, yo, terrateniente, digo que los otros son así, de esta manera, en función de mis parámetros, ¿sí? Y bueno, lo mismo con dije clasismo y digo etnocentrismo, como una cultura valora a las otras, ¿sí? Yo ayer decía, hay un ejemplo típico de acá en Argentina que tenemos que es muy conocido, muy querido por todos, de Marley, ¿no? Marley es una etnocentrista, es decir, que viaja por el mundo y se ríe de lo que come la otra gente, prueba, hace chiste, se cae, bueno, lo que hace Marley, ¿no? Entonces, un centrismo, un etnocentrismo muy fuerte es el eurocentrismo, ¿sí? Y ese eurocentrismo, es decir, que como Europa valora a otras culturas, lo hemos incorporado nosotros en estas tierras también, ¿sí? Entonces, si pensamos en arte, siempre pensamos en un arte europeo. Siempre pensamos en la música europea, el teatro europeo, el cine europeo, bueno, y su vertiente, ¿no? Europeo norteamericano, ¿sí? Entonces nuestra preocupación nosotros desde las ciencias sociales es repensar eso, ¿sí? Entonces nosotros decimos,
siempre que se piensa la sociedad, se la piensa de lo que se produjo en 5 países, ¿sí? Que son Inglaterra, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos, ¿sí? La mayoría de los autores que leemos nosotros en nuestras aulas universitarias vienen de esos países. Y eso es lo que criticamos, pero no lo decimos nosotros, lo dice una corriente extensa que de los 60, 70 viene produciendo conocimientos de acá, y que, bueno, uno de los más conocidos que le dio el nombre a este eurocentrismo es Enrique Dussel, ¿sí? Que es un filósofo argentino que vivió en México. Vivió en México, sí, se exilió en México, era uno de los famosos Argenmex, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que le invitábamos ayer. Esta jornada se hizo ayer y el 20 se va a hacer nuevamente del otro lado de la orilla, en la ciudad de Salto. Es a pensar esto, ¿cómo pensamos? ¿Cómo nos pensamos desde acá? ¿Cómo podemos eludir y gambetear este eurocentrismo que nos coloniza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros podemos, pero cada uno, digamos, ustedes como lo hacen en la radio, a un maestro en una escuela, una madre, un padre en una familia, digamos, ¿cómo podemos pensarnos desde acá y retomar lo que tenemos? ¿Qué sé yo? Pienso desde Juan L. Ortiz hasta los músicos locales, digamos, ¿sí? Cómo yo empiezo a revalorizar el arte de todos lados, pero también viendo el nuestro, ¿sí? Que habla de nuestros problemas, que habla de nuestros sentires, que habla con nuestra tonada, que habla de nuestros problemas existenciales y materiales también. Así que bueno, más o menos eso fue la idea de juntarnos ayer y en el marco de toda esta lucha que se está dando la universidad a nivel nacional, ¿sí? Sí, Leonel, pensaba 2 cuestiones, 2 puntos como para problematizar un poco más esta charla que estamos teniendo, ¿no? Problematizar en el contexto de los conceptos. Y siempre me pregunté en la academia, en la facultad, por qué no ingresaban a nuestra currícula pensadores del campo nacional. Por ejemplo, Jauretche, por ejemplo, Hernández Arregui, que habló también del arte. Arregui, que era filósofo de formación. Y bueno, Jauretche era abogado, pero siempre habló de algo que era la inteligencia argentina, es decir, estos grupos desde donde se piensa todo, que son grupos pertenecientes a las élites, también de ahí en más, desde su clase social alta, piensan todo el espectro de la cultura. Y por el otro lado también, lo que hoy se vive un poco con estos chicos que hacen trap, que hacen rap, que uno cuando ve eso, dice, y hasta hay memes al respecto, piensa y dice, ¿por qué si son de Argentina cantan y hablan y usan vocablos, dialectos, como si fuesen que viven en Colombia, en Centroamérica o en el Bronx norteamericano, en Nueva York? Eso también Claro. se tiene que pensar. Bueno, sí, obviamente, sí, lo que vos decís vos es súper interesante. Vamos con lo primero, esto de Jauretche y Hernández Arregui, que me decía, ¿sí? Eso, a ver, las ciencias sociales, la sociología, ¿sí? Acá en Argentina empiezan los 50, 60, ¿sí? Con una impronta muy fuerte norteamericana, ¿sí? Después, en lo que son los 70, vienen toda esta nueva generación, que bueno, una de las más conocidas, que falleció hace muy poco, era Alcira Argumedo, ¿no? No sé si la conocés, que escribió un libro muy, muy interesante que se llama Los silencios y las voces de América Latina. ¿Sí? Bueno, Alcira con un grupo de gente, no era ella, digamos, porque siempre todo en el campo científico son grupos, no hay pensadores individuales. Hicieron el tema de las cátedras nacionales y también planteaban esto desde otra lógica, pero también empezar a pensarnos desde acá, empezar a introducir nuestros autores, nuestros pensadores, y bueno, todo esto obviamente fue cortado por la dictadura, todo el tipo de pensamiento crítico, y ya con los 80, 90 ya vino, bueno, toda una nueva oleada de pensamiento más latinoamericano, más nuestro, vino todo lo que es el zapatismo en los 90, que volvió a poner en debate el tema el mundo indígena, ¿sí? El mundo indígena, el mundo afro, y ya en el año 2000, 2001
a la par de los estallidos de acá, empezó lo que fue un gran movimiento mundial, pero que tuvo mucha repercusión acá en América Latina, que fue el Foro Social Mundial de Porto Alegre, ¿sí? Ahí realmente se empezó a decir, bueno, desde el sur se está pensando, hay tradiciones de pensamiento, hay que buscar autores que están relegados como Frank Fanon, hay que buscar autores de las ciencias sociales, de la antropología, de la sociología, que producen conocimiento en toda América Latina. Y bueno, y ya eso ya hoy hay mucho, por suerte, pero obviamente no sé si eso después llega a las escuelas más primarias, secundarias, los debates, pero bueno, por suerte ha habido, creo yo, por ahí soy un poco optimista, un tema de cambio en esto, digamos, que se han empezado a usar autores, muchos autores y autoras críticos desde esto lo que se denomina el sur global, ¿sí? Claro. Bueno, eso por un lado, ¿sí? Y bueno, y también hay otros que se recrean, ¿no? Qué sé yo, autores que se los retoma, que se los recrea. Es lindo este de Alcide Argumedo, porque ella también habla de un pensamiento así nacional, no solo vinculado a las ciencias, sino también en el arte, ¿sí? Bueno, retoma Martí, retoma, bueno, un montón de autores, poetas, ¿sí? Que son muy interesantes. Yo tuve la fortuna de que ella me dio un posgrado de pensamiento latinoamericano en la UNER en Paraná, y muy agradable, y bueno, muy comprometida ella también, bueno, en su última